No, Yo estoy grabando si no te molesta, o lo paro. perfecto, Sebastián, te agradezco la ayuda. Entonces, bueno, podemos arrancar. Buenas noches, saludos a todas las amigas y amigos que nos acompañan desde Costa Rica, desde Honduras, desde Argentina y desde otros espacios y geográficos de Latinoamérica. Hoy tenemos una sesión especial de nuestro seminario de Teoría del Derecho de la Asociación Costarricense de Filosofía del Derecho, evento que cuenta con también el apoyo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de la Universidad de Costa Rica. Es cierto que este año nuestro seminario ha estado algo inconstante, aunque auguro que el próximo año esta condición variará. Esto no implica, Ya te cambio los teléfonos. por favor, les pido mantener el micrófono apagado eh, o deshabilitado. Esto no implica, les decía, que los objetivos fundamentales del seminario y de este espacio comunitario hayan variado, ¿m? A pesar de la inconstancia. Radican ante todo en constituir un ámbito social abierto a todas las personas interesadas en la filosofía del derecho para que puedan acercarse, pensar, estudiar y discutir sus ideas, pero hacerlo horizontalmente, dejándose guiar, por así decirlo, por las razones y argumentos que se presenten como los mejores. Es esta práctica social, pienso yo, esta práctica social comunitaria, la que habilita para pensar e imaginar colectivamente, construyendo una genuina comunidad de pensamiento y habilitando para la emergencia o el surgimiento de contenidos y de formas de vida que no podrían realizarse, no podrían darse en la soledad académica a la cual tan lamentablemente estamos acostumbrados, por lo menos en Costa Rica. Sí. Pues bien, como les decía, hoy tenemos una sesión especial que está dedicada al 40 aniversario de una obra de mucha importancia histórica para el pensamiento y la enseñanza de la filosofía del derecho a nivel latinoamericano, que es esta, la introducción al análisis del derecho de Carlos Santiago Nino, que ya va por su 19ª reimpresión. Bueno, la verdad es que esta que tengo es la 19ª reimpresión. Puede que haya más o más recientes, siempre a cargo de Astrea, de la editorial argentina Astrea. Sabemos que Nino fue un destacado jurista y pensador argentino. Nació un 3 de noviembre en Buenos Aires del 1943 y falleció trágicamente un 29 de agosto de 1993 en La Paz, Bolivia. Se licenció en Derecho en la Universidad de Buenos Aires, de donde partió a Oxford, en donde se doctoró bajo la dirección del ius naturalista John Finnis con una investigación de filosofía del derecho penal. Al regresar a la Argentina, se acercó al espacio conformado por lo que Atienza famosamente denominó la generación dorada de la filosofía del derecho en Argentina y trabajó con rigurosidad analítica en los temas característicos de la teoría del derecho. Producto de tales investigaciones es justamente la obra que acá nos compete. Luego, luego sucedió, previendo el final de la última dictadura militar argentina, alrededor de 1982, junto con otros filósofos del derecho como Gullin, como Farrell, como Guibur, iniciaron reuniones con figuras políticas destacadas y se decantaron finalmente por la propuesta del candidato Raúl Alfonsín, a quien apoyan de diversas maneras. Como se sabe, o como de seguro sabrán, Alfonsín de hecho llega a ser presidente. Y en ese contexto que Nino pasa a asesorar a Alfonsín, a quien apoya de diversas maneras,
en temas de derechos humanos, se integra lo que se llamó el para la Consolidación de la Democracia. Tiene un papel intelectual importante. De hecho, Nino, durante el famoso juicio a las juntas militares, a propósito del cual publicó un valioso y famoso libro en el cual analiza filosóficamente el proceso a las juntas militares. El libro se llama Juicio al Mal Absoluto. Es toda una obra mm, clave del derecho en Argentina, por si quieren buscarlo, porque la verdad es espectacular y vale para todo el pensamiento latinoamericano. Durante esos años, Nino inicia diversas críticas, ya en los ochentas, y revisiones a sus ideas previas sobre teoría del derecho, lo que famosamente llevó a los estrictamente positivistas Bulligin y Guibur a considerar que Nino se había vuelto naturalista, buscando una base firme para pensar en las cuestiones constitucionales que le estaban atravesando. Nino empieza a reflexionar en la justificación ética y metaética, si era posible una justificación ética, perdón, una justificación metaética y cuál podría ser en específico de los derechos humanos y de la autoridad estatal en general. Ahí articula una visión original, un tipo de constructivismo que según él mismo decía, estaba a medio camino entre Rawls y Habermas. Los últimos años de su vida también desarrolló ¿m? Una concepción articulada con todas estas otras posiciones que fue construyendo de democracia deliberativa, que es un tipo de teoría normativa de la democracia. De hecho, Nino es a nivel, me parece a mí por lo menos, es de los pensadores que a nivel latinoamericano más tempranamente empezaron a hablar de democracia deliberativa, lo cual era de mucho interés también para él, nuevamente por las cuestiones constitucionales que le atravesaban en su vida. La muerte lo sorprendió, de hecho, en la plenitud de su vida intelectual, y varias de sus obras han aparecido póstumamente, como por ejemplo esta, La Constitución de la Democracia Deliberativa, que apareció en el 93, 94, si no me equivoco, en el cual desarrolla sus ideas sobre la democracia. Bien, entonces hoy tenemos la alegría de contar con tres colegas que nos ayudarán a pensar críticamente y desde nuestros días algunas de las ideas, ideas puntuales que aparecen en la obra de introducción, que es una obra considerable, ¿verdad? Y con muchísimo contenido. Eh, y con ello brindaremos, de hecho, un homenaje, me parece, un homenaje intelectual a esta obra que tantos hemos leído con mucha atención y fertilidad. Se trata de la abogada egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, dedicada a la investigación y al litigio de derechos humanos, Marcia Zúñiga Velázquez, al doctor Miguel Román Díaz, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, y al profesor Federico de Facio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, también de Argentina. Ellos nos brindarán sus presentaciones en ese orden que acabo de señalar, bueno, por el que les presenté, para lo cual contarán con 20 minutos cada uno. Luego dispondremos de algunos minutos, eso espero, para intercambiar con ella y con ellos. Pues bien, sin más, le cedo la palabra a Marcia para que presente las ideas que tiene para hoy. Hola, muy buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Fuerte y claro. Listo. Bueno, muchas gracias por la presentación. Bueno, a mí me gustaría comentar este capítulo séptimo sobre la valoración moral del derecho de Nino, ¿sí? Para tales fines, pues voy a explicar un poco cómo va a estar constituida mi exposición. Primero voy a dar un pequeño resumen ejecutivo a fin de poner un poco en contexto por dónde van a ir mis comentarios y así también pues animar a las personas que de repente no han tenido la oportunidad de leerlo, pues que lo hagan en su debido tiempo
y también me gustaría también hacer mi propia reflexión sobre el capítulo. En ese sentido, pues tengo que mencionar que con respecto a la valoración moral del derecho de Nino, él aborda este problema filosófico sobre cómo se justifican las regulaciones normativas. Y para ello, Nino va a presentar estos dos cuestiones fundamentales. La primera es si es posible justificar racionalmente los juicios de valor, y la segunda es entonces cuáles serían los principios de justicia que nos permite evaluar las instituciones jurídicas. Estos dos problemas que acabo de mencionar se van a enmarcar en los tres niveles del discurso ético. La metaética, la que analiza el significado de los juicios de valor; la ética normativa, que formula y justifica los principios morales; y la ética descriptiva, la cual describe los juicios de valor de una sociedad en una época determinada. En el ámbito de la metaética vamos a ver un desarrollo bastante justo sobre las diferentes teorías descriptivistas y no descriptivistas, con sus debidos argumentos y sus debidos contraargumentos. Pero la parte candente pasa ya al final. Y es que al final de este capítulo, Nino aborda algunas preguntas sobre la filosofía moral del derecho y los derechos individuales. Por ejemplo, él menciona que el fundamento de los derechos individuales se concentra en tres principios liberales, como, en primer lugar, el de la inviolabilidad de la persona, la que protege precisamente a una persona de ser un simple medio en beneficio de otros. También tenemos la autonomía de la persona, que exige una posición neutral al Estado respecto a los planes de vida. Y también tenemos este principio sobre la dignidad humana, que prácticamente prohíbe juzgar a las personas por sus características ajenas a sus acciones voluntarias. En ese sentido, Nino termina concluyendo que con una discusión acerca de la justificación de la pena, contrastando estas tradiciones filosóficas sobre el utilitarismo y el retribucionismo. Y finalmente, pues también habla un poco acerca de cuál podría ser el rol de los jueces en una democracia. Entonces, bueno, primero, antes de presentar mis comentarios, me voy a remitir a lo que dice la fundamentación liberal de los derechos humanos y cómo el derecho es usado como un instrumento para hacer efectiva la moral. En esta parte del capítulo, Nino aborda la fundamentación liberal de los derechos individuales, señalando estos principios que les mencioné sobre la inviolabilidad y la autonomía de la persona humana, la cual, pues, claramente vienen a impedir que las personas sean sacrificadas en nombre de un bienestar colectivo. Esos derechos que él afirma no forman parte de una lista taxativa, pero sí menciona algunos de ellos como la vida, la integridad, el debido proceso, la protección de la propiedad, y bueno, él menciona ahí algunos derechos de la Constitución. Y todos estos deben situarse por encima de las decisiones mayoritarias a fin de evitar que pues, las mayorías cometan opresión contra las minorías. Entonces, es por esta misma razón que se podría decir que los derechos morales son la causa y no la consecuencia de que las personas gocen de una autonomía y dignidad para lograr sus propios fines. Derivado de este principio de la persona humana, podemos también encontrar la máxima liberal de que los hombres o las personas, mejor dicho, nacen libres de hacer aquello que no perjudique al otro. Una máxima bastante interesante porque incluso está concentrada en nuestra Constitución, en la Constitución de Honduras. A lo anterior, podría agregar Nino también que alguien que es usado solo en beneficio de otros se ve afectado gravemente a su plan personal de vida. Sin embargo, a esto también añade una excepción, y es que no se usa a una persona como un mero medio en beneficio de otros, ni se podría afirmar que interfiere ilegítimamente en sus fines cuando estamos hablando de una restricción, de una carga o una obligación que tiene como base el consentimiento de la persona misma. Sin embargo, también he podido notar que a raíz de esta exposición se obvia un aspecto que es bastante importante cuando hablamos de dignidad, y es considerar los alcances que ostenta la autonomía de la persona respecto a su propia dignidad. Y para guiar esta discusión me voy a remitir a responder dos preguntas. La primera es si con base a los principios liberales que acabo de mencionar, pues podría considerarse legítimo que una persona atente contra sus propios derechos.
Por ejemplo, pues si es legítimo entonces que una persona renuncie a su libertad, ¿sí? O si tengo que ubicar esta pregunta en el debate más actual, ya entrándome en temas más sobre la bioética, que son temas que la bioética ha discutido casi casi desde que nace, ¿sí? Puedo, en aras de mi autonomía, renunciar a mi propio bien jurídico de la vida. Esta va a ser una pregunta que va a responder al plano moral. Pero en caso entonces de responderse de manera negativa a lo anterior, entonces debería el derecho intervenir mediante la coacción para prevenir o corregir estas degradaciones hacia la persona humana. Esta va a ser una pregunta que va a responder al plano jurídico. Entonces, para abordar estas preguntas, voy a tratar de hilar una respuesta que considero que podría darnos Nino. Si realizamos un análisis sistemático, ya trayendo a colación este libro sobre ética de derechos humanos, nos vamos a dar cuenta de que Nino parece ir muy de la mano con lo que mencionaba Kant, ¿sí? Y para ello me voy a remitir a citarlo, al decir que si se reconoce que una persona posee una dignidad intrínseca, también reconocemos un imperativo categórico que manda a actuar de modo que se trate a la humanidad siempre como un fin, pero nunca como un medio, lo que puede implicar que una persona tiene la obligación de respetar su propia dignidad. Y esto también deriva en que tiene también deberes hacia sí misma, por ejemplo, el de cultivar sus propias facultades o el de no suicidarse, ¿sí? Y también el de no tratarse como un medio. Entonces Kant consideraba que es un deber para sí mismo el buscar la propia perfección, entendida como pues esto de desarrollar unas facultades útiles, así como evitar vicios que podrían degradar mi voluntad. De la mano con lo anterior, pues el liberalismo que defiende Nino reconoce bien la legitimidad de que una persona tome decisiones que la perjudiquen, ¿sí? Siempre y cuando estas expresiones muestren la veracidad de su voluntad y no impliquen claramente una anulación irreversible de sus capacidades de elección. Sin embargo, Nino también reconoce que en efecto sí existen autos destructivos que se pueden entender como una autorrenuncia y que por lo tanto no deben considerarse legítimos aun cuando son formalmente consentidos. Por ejemplo, él en este libro Ética de Derechos Humanos pues menciona que un daño querido o consentido por el individuo no siempre es capaz de quebrarle en violabilidad, pero sí hay casos en los que la disponibilidad absoluta de los bienes puede resultar inaceptable. Por ejemplo, bueno, él hace un gran análisis sobre cómo afectaría la venta perpetua de la libertad a que yo en un futuro quiera decidir sobre mi propia libertad. Entonces, es admitir precisamente este contrato de venta de esclavitud o una venta de órganos puede resultar chocante y en efecto sí hay razones para restringir la disponibilidad de algunos bienes personales. Además, pues también podemos hablar un poco acerca del consentimiento, porque si la decisión no es genuina, porque proviene ya sea de ignorancia, algún tipo de incapacidad psicológica para decidir o de una debilidad severa de la voluntad, puede ser hasta de la misma coacción, entonces esta autonomía no podría satisfacer ese estándar que justifica el respeto liberal y por tanto, pues deja un espacio a la corrección o a la protección. Ahora, ya para remitirme a mi segunda pregunta, pues Nino también considera que el principio de la autonomía de la persona se opone en efecto al enfoque perfeccionista, según el cual el Estado se autoatribuye esta misión de hacer que los individuos lleven a cabo ciertos ideales de excelencia homologados por la sociedad, y en consecuencia que el derecho tiene que regular esos aspectos importantes sobre la vida humana. Llegados a este punto, también es importante mencionar la distinción que realiza Nino entre estos dos conceptos. En primer lugar, lo que es el paternalismo perfeccionista y en segundo lugar, el paternalismo protector, ¿sí? Mientras el primero intenta imponer una concepción del bien, lo que evidentemente es incompatible con el respeto liberal por el proyecto de vida, el segundo se puede entender como una intervención legítima que busca proteger la capacidad de que una persona sea agente de sus propias decisiones. Entonces, así,
restricciones que están dirigidas a asegurar la autenticidad del conocimiento, como por ejemplo normas que pueden anular contratos celebrados bajo coacción o amenaza o por error, o que buscan proteger a trabajadores de posiciones de vulnerabilidad extrema, pueden justificarse dentro de su marco siempre que esta medida no imponga una tutela permanente o injustificada a un adulto perfectamente capaz. Entonces, si se concluye, por tanto, de que hay supuestos de autolesión que no son legítimos, entonces, bueno, por ejemplo, lo que acabo de mencionar sobre los contratos que suprimen mi libertad en un futuro, entonces también debemos preguntarnos si el derecho debe y puede intervenir coactivamente para prevenir o corregir estas degradaciones. Y uno podría responder a este dilema con bastante prudencia. Y es que en sí mismo no está abogando por un perfeccionismo estatal que imponga un ideal moral, pero sí admite una forma limitada y hasta tecnificada de intervención que busca proteger los intereses genuinos y la misma posibilidad de autodeterminación. Es decir, que el derecho, legitimado por Nino, no se concibe a sí mismo como un pedagogo moral absoluto, por así decirlo, no, sino que es un garante de las condiciones básicas para que la autonomía sea real y no simplemente una ficción. Entonces, desde esta perspectiva práctica, esto implica que el Estado, en efecto, sí puede prohibir o invalidar ciertos contratos, aún celebrados con aparente voluntad, siempre que destruyan esa estructura mínima de autodeterminación. Y así también, pues sí puede, en efecto, también adoptar medidas coactivas cuando existe un déficit serio de la capacidad o cuando se trate de una conducta que evidentemente daña a terceros. Pero incluso el uso de esta coacción tiene que ser calibrado. Primero, porque la intervención lo que busca es restablecer o proteger la esfera de decisión de una persona, pero no busca sustituirla. Y segundo, porque la intervención debe ser proporcional y orientada a casos en los que realmente hay una amenaza a la dignidad de la persona. En otras palabras, la coacción tiene que quedar reservada a supuestos extremos o situaciones en las que ciertas medidas positivas que puede tomar el Estado, como la educación, políticas sociales, resulten insuficientes. Entonces, bueno, una vez evacuado esto, pues voy a hacer un comentario respecto a la justificación de la pena, que también aquí hay bastantes análisis interesantes. En esta sección del capítulo, Nino analiza la justificación moral del castigo penal, algo que es esencial en sí mismo para la justificación moral del derecho, y hace un contraste respecto a las tradiciones filosóficas del utilitarismo y la teoría kantiana del retribucionismo. Entonces, por un lado, tenemos el utilitarismo que justifica la pena no por un mal pasado, sino como un medio para prevenir futuros males sociales y que busca promover la felicidad o la satisfacción en general. Una pena va a ser legítima solo si resulta como un medio eficaz y necesario y si el beneficio social de evitar este delito es mayor que el sufrimiento que se inflige. Por otro lado, el retribucionismo, que es defendido por Kant, postula que una pena se justifica categóricamente como una respuesta a un mal que ha sido cometido en el pasado, independientemente de cuáles sean sus consecuencias en el futuro. Esto satisface una visión o intuición de justicia que exige responsabilidad y que exige proporcionalidad, lo cual, pues, Nino va a criticar con la idea, y porque le parece irracional de que la suma de dos males convenga en un bien. Entonces, bueno, finalmente, pues, ante estas críticas, él propone una síntesis. Y es que la pena debe ser, sí, en principio, el principio más eficaz y necesario para la protección social, pero también considera que su aplicación a un individuo en particular debe complementarse con un principio de distribución basado en el consentimiento. Entonces se considera que una persona que delinque está consintiendo también la pérdida de su inmunidad al ejercer voluntaria y conscientemente un acto, a sabiendas de que esto pueda acarrear cierta responsabilidad penal, ¿sí? Como una consecuencia normativa necesaria.
Si nos ponemos a leer los límites de la responsabilidad penal, que es otro de los libros de Nino, pues él defiende esta tesis postulando que la justificación de la pena requiere la combinación de dos principios, o sea, el principio de la protección prudencial de la sociedad y el principio de la asunción de la pena, la cual implica este consentimiento previo de los destinatarios. Entonces, bueno, según esta síntesis, también me gustaría hacer algunas acotaciones. Nino piensa que una cosa es justificar una pena y que otra distinta es justificar su aplicación a alguien en concreto, ¿no? Y para dar este último paso es que tenemos que complementar este principio utilitarista de protección social con un principio de distribución. La imposición al individuo de una carga o sacrificio socialmente útil estará justificada si es consentida por éste, porque, de nuevo, toda persona, de acuerdo con Nino, sabe estas consecuencias de su conducta. Y le hace una analogía muy interesante respecto a la comisión del delito y el consentimiento contractual. Y él piensa que una persona que ha delinquido suscribe este contrato mediante el cual consiente que se le debe imponer una pena. Todo esto con el fin de proteger a la sociedad de un mal mayor. Sin embargo, pues me parece a mí que una persona sometida a un procedimiento penal como la que dibuja Nino, pues es un poco imaginaria, ¿no? Porque no ninguna persona consiente una pena cuando ha sido sentenciada. Si esto se diera exactamente de esta forma, entonces estaríamos hablando de vías alternativas a la pena. Estaríamos hablando, por ejemplo, de una suspensión del proceso a prueba. Estaríamos hablando de un criterio de oportunidad, estaríamos hablando del perdón, entre otros. Entonces, valga preguntarse, si una persona que de repente mató a alguien durante un arrebato de ira puede consentir en ese momento su propia pena o incluso eliminando esta falta de premeditación, si una persona plantea meticulosamente un crimen para no dejar huellas y lo ejecuta con éxito, es posible afirmar que esta persona sí es consciente de lo que puede pasar si es arrestada, pero ¿ha sido la voluntad de esta persona realizar el ilícito o ha sido su voluntad estar, por ejemplo, de 25 a 30 años en prisión por el delito de asesinato? Entonces ahí recae una clara diferencia. ¿No sería entonces razonable pensar que una persona que delinque se entregaría a la justicia por el bien de la sociedad? ¿Sí? Menos aún cuando podríamos hacer calificativos sobre esta persona, sobre que cometió el acto en un arrebato egoísta. Y pensar también que este imperativo moral de que una persona que ha delinquido, que por ende pues ha consentido responsabilidad penal, que se va a entregar por un bien común, pues afirmar esto de esta forma pues puede resultar también problemático. De nuevo, si pensamos en la protección social como un fundamento de la pena y la cual es útil para prevenir daños futuros, también debemos prever esos casos hipotéticos como cuando una persona que no ha delinquido consiente una responsabilidad penal por el motivo que sea. Entonces, estamos cayendo en lo mismo de penar a un inocente por el bien común. Entonces, para fines prácticos, esta justificación moral de la pena, pues también pena de ser utilitarista, al menos de su propósito, ya que el consentimiento solo justifica una medida siempre que sea necesaria y efectiva para evitar un mal mayor a través de la protección social. Pero bueno, a todo esto me gustaría también aclarar que no por el hecho de que estemos criticando tan ferozmente al utilitarismo, esto significa que estamos abrazando el retribucionismo. Al menos el retribucionismo que ha sido expuesto con Kant se concierne a partir de dos principales premisas. La primera va en que el destinatario de la pena tiene que ser responsable por el mal que la pena retribuye. Y la segunda es que existe un mal implícito un mal implícito en la pena que debe ser proporcional al mal que ella retribuye y también al grado de responsabilidad de la gente. Bueno, también agregaría a la afirmación epistemológica de que podemos saber con certeza, o más o menos, qué castigo merece el culpable. Respecto a esta primera premisa, pues es universalmente aceptada, no creo que exista sobre ello debate, ¿no? Incluso por aquellos que defienden modelos de justicia alternativa. Para el caso, Aristóteles en la Ética Nicómano llegó a afirmar que la justicia corrige desigualdades que son producidas por el delito, puesto que intenta con ello reducir una injuria de igualdad. Es decir, una persona que delinque
pues está en una posición de ventaja con respecto a la víctima. Entonces, la pena iguala esa posición eliminando ese exceso. Sin embargo, con respecto a esta segunda premisa, según la cual menciona que un mal realizado, o sea, el delito, debe ser proporcional al mal castigado, es decir, la pena, me parece que también merece un apunte en especial. Hegel llevaba al absurdo este retribucionismo al decir lo siguiente. Si no se descuida solamente esta naturaleza de la finitud, sino que se detiene además en la abstracta igualdad específica, nace no solo una dificultad insuperable para determinar la pena, sino que es fácil demostrar el trueque de la pena con un absurdo. Hurto por hurto, rapiña por rapiña, ojo por ojo, diente por diente, y en el cual se puede representar al que obra como un tuerto desdentado, cosa que no importa el concepto, pero de la cual viene a ser deudor de dicha igualdad específica citada. Del anterior, podría desprenderse entonces que el retribucionismo, pero bueno, a pesar de todo esto, sí, en efecto es la justificación de la pena más aceptada, aunque también tenemos que aceptar que tiene sus limitantes. Para Dot, por ejemplo, podemos discutir si el culpable siempre merece ser castigado. Y incluso cuando lo merece, siempre debería recibir lo que merece. Y también podríamos discutir si cuando debe ser castigado como merece, quien castiga siempre sabe qué es lo que merece. Pero aún dejando de lado todos estos problemas, Un nos par va a de llegar minutos, Marcio. Muchas gracias. Nos va a llegar un problema central, que era el que advertía Hegel, y es qué castigo es lo que debemos imponer entonces al delincuente. No es de sorprenderse de que algunos retribucionistas se sientan atraídos por la ley del talión, pero si no se trata entonces de esa proporcionalidad, entonces, ¿cómo es que se debe castigar? Algunos positivistas pueden decir, bueno, las personas que delinquen merecen lo que diga el Código Penal, y de hecho tienen bastante razón. Pero esta posición no termina de resolver el problema central. A mí me gustaría responder brevemente entonces esta pregunta y para ello pues me gustaría partir de la premisa de que las personas que delinquen en efecto merecen un castigo que sea de acuerdo al grado de culpabilidad y al daño que ha causado. Y más allá de pensar si la sociedad se ve afectada o no por un delito, hay que pensar en la víctima, que es un sujeto que ha sido olvidado en medio de este debate. Y aunque no rechazo la noción de que una sociedad merezca una respuesta ante un crimen, no me cabe dudas de que al menos en esos delitos donde se pueden individualizar víctimas, pues ellos son quienes merecen la primera respuesta. Y para esto sí apoyo la idea de una coerción para que la persona que delinque pueda reparar de una manera integral e individualizada a la persona que se ha visto afectada. Entonces, bueno, bueno, ya partiendo como de conclusión a manera general, pues tengo que agregar que la lectura de Nino, pues sí me ha resultado bastante amigable y también considero que puede ser amigable para quien desea estudiar la teoría general del derecho. Algo que bueno, me pareció bastante admirable de Nino a lo largo del capítulo es que, en efecto, hizo justicia a cada una de las posturas que presentó dando sus debidos argumentos y contraargumentos, por lo que para fines académicos es bastante provechosa para alguien que se está iniciando en la filosofía del derecho. Entonces, bueno, esto ha sido todo, espero que les haya gustado. Muchas gracias. Excelente, Marcia. Espectacular. Bueno, eh, entonces ahora pasamos a la presentación del profesor Román. Adelante, profesor. Muchas gracias, Alejandro. En primera instancia, deseo remitir un cordial saludo a todas las personas que tienen la deferencia de haberse conectado y de vernos por medio de las diferentes plataformas que se está transmitiendo este coloquio. Un saludo cordial a todos los amigos y amigas de Latinoamérica. Igualmente quiero agradecer a los auspiciadores, la Asociación Costarricense de Filosofía del Derecho y Filosofía Práctica, así como al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica
dentro de la cual desarrollamos un proyecto de investigación sobre positivismo jurídico en Costa Rica y en el marco del cual presento mi ponencia en esta actividad. Espero poder ajustarme al tiempo que nos han establecido para plantear algunas ideas en relación con una de las obras más conocidas de un filósofo del derecho que ha dejado una huella más allá de nuestra querida América Latina. Y es que la obra de Carlos Santiago Nino ha sido decisiva en la formación de generaciones de juristas y filósofos del derecho, particularmente en el ámbito hispanoamericano. Sus textos han sido ampliamente adoptados en programas de posgrado y seminarios de teoría del derecho, especialmente su ética y derechos humanos, pero en particular el texto que nos convoca en este coloquio. Su recorrido intelectual refleja no solo la evolución personal de Carlos Santiago Nino, sino también la interacción de la teoría jurídica con los desafíos políticos y sociales de América Latina en las décadas finales del siglo XX. El propósito de esta ponencia es dar una mirada a las etapas del pensamiento de Carlos Santiago Nino en una primera instancia, con el objetivo de tener una visión general de su itinerario intelectual, para posteriormente centrarnos en la etapa en que surge su introducción al análisis del derecho, con el objetivo de poner la atención en las conmutas o cambios introducidos por Nino en relación con sus notas de introducción al derecho. Trataré con ello de identificar los desplazamientos en su enfoque analítico, las modificaciones estructurales del texto y las consecuencias que esos ajustes tuvieron en el pensamiento jurídico de Nino. Así las cosas, el propio Nino dice que su pensamiento puede dividirse en 5 etapas, aunque existen continuidades que reflejan su compromiso con la claridad conceptual y la fundamentación racional de los derechos. Una primera etapa es la que va desde que Nino se incorpora en 1965 como ayudante alumno al Instituto de Filosofía del Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires, en que Nino aborda temas relacionados con la metodología de la ciencia jurídica y de la decisión judicial, para luego subsumirse en preocupaciones y consideraciones sobre la dogmática jurídica. Luego Nino habla de una segunda etapa en que inició sus investigaciones teóricas que le obligaron a tomar partido acerca de una serie de problemas de índole conceptual, como son los constituidos por la caracterización de las nociones de, por ejemplo, norma jurídica, sistema jurídico, derecho subjetivo, deber jurídico, persona jurídica, etc. Esta segunda etapa es la que va a generar las notas de introducción al derecho, cuyo contenido luego fue ampliado y modificado por Nino, dando origen a la publicación que hoy nos reúne aquí. Nino habla de una tercera etapa en su actividad teórica, asociada a su estancia en la Universidad de Oxford para realizar su doctorado. Aquí Nino se va a concentrar en el desarrollo de una teoría general de la responsabilidad penal a partir de la crítica metodológica
de la teoría general del delito vigente en ese momento. Su propuesta de articular ciertos principios valorativos básicos de los que depende la asignación de responsabilidad penal, infiriendo luego sus consecuencias para problemas específicos, quedó plasmada en su tesis doctoral que se publicó en Buenos Aires con el título Los límites de la responsabilidad penal. Nuestro autor hace referencia a una cuarta etapa en su itinerario intelectual vinculada a su estadía en la Universidad de Harvard. En esta fase, Nino se ocupó del positivismo y ello generó un artículo que publicó en la revista Mind sobre la obra de Ronald Working. También amplió ideas sobre la ciencia jurídica que quedaron plasmadas en una monografía publicada en Venezuela y que lleva como título Algunos modelos metodológicos de ciencia jurídica. Asimismo, Nino va a desarrollar en esta cuarta etapa las consecuencias de su teoría general de la responsabilidad, pero enfocándose en un tema específico, surgiendo así su libro titulado La legítima defensa, fundamentación y régimen jurídico. Y finalmente, Nino nos habla de una quinta etapa en su desarrollo como teórico del derecho, en la que se dedicó a investigar la fundamentación de la ética y su conexión con la elucidación de temas centrales de filosofía política y filosofía jurídica. La reflexión sobre la justificación de los derechos humanos, por ejemplo, quedó plasmada en una de sus obras más conocidas. En Ética y Derechos Humanos, Nino muestra un giro hacia el reconocimiento de la dimensión moral del derecho y la necesidad de considerar la justicia y la protección de los derechos fundamentales como elementos centrales de la teoría jurídica. Durante esta etapa, la quinta, Nino introduce conceptos de justificación racional, argumentación ética y deliberación democrática. Reconoce que la mera estructura normativa no garantiza la justicia ni la protección de los derechos y que el análisis conceptual debe complementarse con criterios morales universales que orienten la interpretación y aplicación del derecho. Entonces, teniendo una visión general de estas 5 etapas, la evolución del pensamiento jurídico de Carlos Santiago Nino revela un proceso intelectual que podemos llamar coherente y transformador, caracterizado por la integración del rigor conceptual, la fundamentación ética y el compromiso democrático. Los cambios que vemos en su recorrido o en su itinerario intelectual permiten extraer unas conclusiones breves en la síntesis que estamos tratando de hacer, en el sentido de que hay una transición conceptual significativa en el desarrollo intelectual de Nino, pasando de un positivismo centrado en la validez formal de las normas a un enfoque en la justificación moral. Este cambio refleja una comprensión más profunda del derecho como herramienta de justicia y participación ciudadana. Pero también en Nino, y esto es muy importante, hay una innovación metodológica. Su obra evidencia un giro metodológico que combina análisis lógico, argumentación racional y ética aplicada, ofreciéndonos
un marco teórico, digámoslo así, híbrido, capaz de abordar problemas jurídicos complejos y contextos sociopolíticos diversos. Me parece que la propuesta de Nino demuestra que el derecho no puede entenderse aisladamente de la moral, la política y la sociedad. Su obra constituye un modelo para pensar un derecho coherente, justo y fundamentado en principios universales. En suma, podemos decir que los cambios conceptuales y metodológicos en la filosofía del derecho de Nino no solo muestran la evolución de su pensamiento, sino que ofrecen herramientas teóricas y prácticas que siguen siendo vitales para una teoría jurídica contemporánea. Planteado esta visión general, digamos, del recorrido, del itinerario intelectual de Carlos Santiago Nino, que me parece importante para enmarcar, ¿verdad?, en cuál etapa del pensamiento de Nino se presenta la obra que nos tiene hoy aquí reunidos. Eh, Vamos a centrarnos en lo que en este recorrido es la segunda etapa que nos plantea Nino de su pensamiento. Y es que Nino, a comienzos de la década del 70, es un profesor de filosofía del derecho formado bajo la influencia del positivismo jurídico kelseniano y del análisis lingüístico permeado por la filosofía analítica. Notas de introducción al derecho surge como material didáctico destinado a ofrecer a los estudiantes una introducción sistemática a los problemas conceptuales del derecho. En ese primer texto, Nino va a mostrar un compromiso con el positivismo jurídico y la filosofía analítica, teniendo una confianza, llamémoslo así, considerable en la posibilidad de una ciencia del derecho objetivo y formal, con lo que significa ambos términos. Sin embargo, hacia finales de esa década, su pensamiento comenzó a experimentar un cambio. El contacto con el pensamiento, por ejemplo, de Herbert Hart o John Rawls, así como el debate existente entre naturalismo y positivismo, llevó a Nino a revisar sus propias tesis. Insisto, estamos en la segunda etapa del pensamiento de Nino. Esta revisión que hace Nino de sus propias tesis se materializa en el texto Introducción al análisis del derecho, donde Nino no solo amplía y corrige los contenidos de su obra anterior, es decir, ¿verdad?, lo que tiene que ver con las notas, y además modifica de manera importante su orientación teórica. Ahora bien, este tránsito que va del texto, notas de introducción al derecho, a introducción, análisis del derecho, no, me parece a mí, no es una transición meramente editorial. Implicó conmutas, implicó cambios teóricos, metodológicos y conceptuales en su pensamiento. En este sentido, me parece que las conmutas o cambios introducidos por Nino entre las notas y su introducción al análisis del derecho puede observarse en tres niveles. Un nivel que podemos llamar estructural, otro nivel que podemos llamar temático y un tercero, tal vez al que quisiera ponerle más atención, que es el nivel teórico.
En el plano estructural, lo más destacable, me parece a mí, es que incorpora una introducción general que no está o que no existe en las notas de introducción al derecho, donde Carlos Santiago Nino presenta un marco de la filosofía analítica como herramienta para el estudio del derecho. Ahora bien, la conmuta en el plano temático se va a plasmar en varios capítulos de este texto, Introducción al análisis del derecho. Por ejemplo, en el capítulo 1 introduce el tema de la trascendencia de la controversia entre naturalismo y positivismo. O, por ejemplo, en el capítulo 3 postula el tema sobre la concepción de la validez jurídica. Y en los capítulos cuarto, quinto y sexto incorpora el tema de los límites epistemológicos de la teoría del derecho. Ahora bien, la conmuta en el nivel teórico, es decir, el cambio en el nivel teórico muestra una evolución importante en el pensamiento de Carlos Santiago Nino. Él pasa de un enfoque esencialmente dogmático a uno más crítico. Cuando plantea el tema entre la disputa entre el naturalismo y positivismo, y lo plantea como una atenuación de esa disputa, en donde incluso Nino relativiza la disputa entre naturalismo y positivismo, me parece a mí que ya anticipa algunas posiciones contemporáneas que buscan superar esta dicotomía. No obstante, y hay que decirlo así, eso de superar la dicotomía es un tema que se las trae sobre todo y en el plano práctico, sobre todo con la irrupción, ¿verdad?, de las jurisdicciones constitucionales, digamos, en los diferentes países. Eh, Además de esto, la reformulación del concepto de validez jurídica me parece a mí también prefigura su conmuta, su cambio a su posterior postura de integración entre derecho y moral. Una tercera situación, que es la conmuta, que tiene que ver con el cambio a nivel epistemológico, este, reconoce Nino con este cambio los límites de la ciencia jurídica, ya que abandona la pretensión de objetividad para asumir que toda descripción del derecho implica opciones valorativas y contextuales. En Introducción al análisis del derecho, Nino adopta un enfoque propio. En consecuencia, estamos hablando de que realiza una serie de cambios desde una concepción muy propia, con las respectivas influencias, estamos de acuerdo. Y vamos a ver que su interés se centra en el análisis lógico conceptual de las normas jurídicas, en la distinción entre derecho y moral y en la sistematización de los conceptos jurídicos fundamentales. En esta etapa, Nino enfatiza, ¿verdad?, en esta etapa en que estamos, que es la segunda etapa, reitero, de ese itinerario intelectual de Nino, porque es que esto no lo podemos perder de vista para poder evaluar, digamos, la obra que nos tiene hoy aquí. En esta Un, etapa, Nino un par de enfatiza minutos. que la validez de una norma jurídica depende de su origen en un sistema normativo
más que de consideraciones éticas externas. En esta etapa, ¿verdad? El análisis que realiza mediante procedimientos formales, recurriendo a definiciones precisas y argumentaciones lógicas que le permiten descomponer problemas jurídicos complejos en sus elementos conceptuales, es un aspecto que merece ser resaltado del planteamiento que nos hace Nino en Introducción al Análisis del Derecho. Para ir concluyendo en esta síntesis apretada de una obra que en 20 minutos es difícil, ¿verdad? Poder englobar todo lo que nos plantea Nino en ese texto. Eh, Tendría que concluir diciendo que las conmutas que marcan el tránsito de notas de introducción al derecho a introducción al análisis del derecho representa mucho más que un simple cambio o ampliación de las tesis jurídicas de Nino. Me parece a mí que constituye una reelaboración importante de la teoría jurídica de don Carlos Santiago Nino. Eh, en estas conmutas o en estos cambios se advierte la transición de un positivismo a una concepción, digamos, más amplia y reflexiva, consciente de los límites del lenguaje y de la necesidad de integrar la dimensión moral en la comprensión del fenómeno jurídico, ¿verdad? Él ya, digamos, va enrumbado a algo que la colega Marcia Zúñiga ya eh, tocó en su exposición. Y además de eso, la importancia, me parece a mí, de esta evolución en la que hemos, o por lo menos en la que he tratado de que se vea la evolución general y particularmente la evolución que tiene Nino entre notas de introducción al derecho y análisis del derecho, no se reduce, me parece a mí, únicamente al ámbito en el que se desarrolla Nino, sino que el pensamiento de Nino logra trascender, ¿verdad? Y proyectarse, anticipando debates centrales de la filosofía del derecho contemporánea. ¿Cuáles debates? Como la relación entre derecho y moral, el papel de la argumentación en la validez jurídica y la función del razonamiento práctico en la interpretación del derecho. De ahí, me parece a mí, la importancia y, digamos, la valía de esta introducción al análisis del derecho que el día de hoy pues nos está reuniendo para poder recordar a uno de los filósofos del derecho más importantes que ha tenido Latinoamérica y que bien merecido tiene este homenaje. Muchísimas gracias. Espectacular, Miguel. Muchísimas gracias, entonces. Eh, bueno, entonces vamos con la última presentación, que sería la de el profesor Federico de Facio. Adelante, Fede. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Eh, Gracias, Ale, por organizar el coloquio y por invitarme. Yo estoy muy contento de poder participar. Solamente te voy a pedir un favor, que es que necesito compartir pantalla. Oh, Aquí voy, aquí voy. bien, A ver, Ya lo habilité, probar. a ver. Disculpa, Alejandro, que me adelanté. Sí, perfecto, gracias. menos mal que...
Sí, Bueno, yo estaba luchando. gracias por la invitación, ¿eh? Bueno, eh, mi presentación va a estar dedicada al capítulo 5 del trabajo que nos convoca, eh, que es el que Nino lo titula Interpretación de las normas jurídicas. Pero antes quisiera hacer algunos agregados de índole biográfica a los que ya hizo Alejandro, que son agregados que escucha a alguien que estudia en la Universidad de Buenos Aires, son como algo así como leyendas, ¿no? Eh, las primeras tres ya las comentó Ale, que nace en Buenos Aires, estudia en la UBA y luego se va a Oxford. Cuando él vuelve de Oxford, se pone a trabajar en la Universidad de Buenos Aires y en el CONICET, en Argentina. Pero además fue un profesor invitado en muchas universidades muy importantes, solo por mencionar algunas. Él era invitado frecuentemente a la Universidad de Nueva York cuando estaba Dworkin allá. Estaba, también era invitado a la Universidad de Yale por su amigo Owen Fish y dio muchísimas clases en la Pompeu Fabra. De hecho, mucha gente se formó en esa época, en esa universidad, sobre todo en la comunidad española. Em, La carrera de Nino comenzó cuando él era muy joven y él se unió a ese grupo de filósofos del derecho que se había formado alrededor de la figura de Ambrosio Gioja en la UBA. Y de ese grupo participaban, además de Gioja, Carlos Alchurrón, Jorge Baqué, Eugenio Bulíguin, Genaro Carrió, Ricardo Vibur, Roberto Bernengo, entre varios otros. Y por lo que cuentan, si uno tenía interés por la filosofía del derecho y manejaba el castellano, era lo mejor que le podía pasar estar ahí, ¿no? En ese momento. Eh, Pese a que Nino tuvo una vida corta, tuvo una producción académica copiosa y sobre áreas del conocimiento muy diversas. Por ejemplo, no solo se ocupó de temas clásicos de la teoría general del derecho, como en este libro, concepto del derecho, la validez del derecho, filosofía de la ciencia jurídica, sino que además abordó problemas de filosofía jurídica aplicada. Por ejemplo, como mencionaba Alejandro, se dedicó a temas de la filosofía de la pena, pero además de teoría constitucional, de interpretación constitucional. Y según cuenta Malem Senia, antes de morir estaba trabajando temas de filosofía del derecho de familia, que era lo que se debatía en Argentina en ese momento, tras la posibilidad de divorciarse. Bueno, empezaban grandes debates sobre cómo organizar la familia. Y en eso estaba pensando, aparentemente. Pero obviamente el ámbito en el que más se destacó fue en la filosofía moral y política. Las contribuciones que hizo sobre metaética, sobre teoría de la justicia y teoría de democracia son muy originales y muy significativas y tuvieron un impacto internacional cuyos coletazos todavía se pueden ver hoy. Pero quizás lo que distingue a Nino al resto de muchos de los filósofos del derecho, de los académicos en general, es su incursión en la actividad político-institucional. Nino fue junto con Genaro Carrió, Martín Farrell y Jaime Malamed Gotti, uno de los arquitectos del famoso juicio a las juntas, cosa que ya señaló Alejandro. Y según cuenta la leyenda, poco antes del retorno de la democracia en Argentina, Nino se fue a hacer una estancia de investigación a la Universidad de Friburgo, en Alemania, y ahí se encontró con Malamud Gotti, y juntos se pusieron a pensar las posibilidades jurídicas, morales y políticas de enjuiciar a la junta militar por parte de tribunales civiles y sobre la base del derecho penal civil que estuvo vigente durante la dictadura. Eso es una diferencia importante con el juicio a Nuremberg, donde las normas no estaban vigentes durante el nazismo, fue una normativa ad hoc. En este caso, los tribunales eran los mismos que estaban y la legislación lo mismo. Eh, Cuando volvieron a Argentina, Nino y Malamud Gotti le comunicaron la idea a Carrió y a Farrell y llevaron la propuesta a varios candidatos políticos presidenciables. Y uno de ellos, que fue Alfonsín, de la Unión Cívica Radical, que había prometido juzgar a las cúpulas militares durante la campaña electoral, se interesó por la idea y una vez que ganó la elección,
nombró a Nino como asesor y se propuso llevar esa idea adelante. Y el resto de la historia es conocida ya. Poco antes de morir, Nino se había incorporado a una comisión encargada de redactar una nueva constitución para Bolivia. Y justamente en uno de sus viajes a La Paz encontró la muerte a los 49 años de edad, por una insuficiencia cardíaca. Vale aclarar que era asmático, ¿no? El destino quiso que él muriera un 29 de agosto del 93, que casualmente es el día que se conmemora el Día del Abogado en Argentina, en recordatorio al nacimiento de Juan Bautista Alberdi, que es el padre fundador de nuestra Constitución. Entonces, se da esa casualidad, siempre que se festeja el Día del Abogado en Argentina, se recuerda a Alberdi, pero también a Nino. Bueno, ahora sí paso a las cuestiones más teóricas relacionadas con filosofía del lenguaje, interpretación y razonamiento jurídico, que están en este capítulo, el capítulo 5. En ese capítulo Nino presenta básicamente tres problemas. Si uno quisiera estructurar el capítulo, hay tres problemas relacionados con la aplicación de normas jurídicas, que son los siguientes: problemas relativos al significado de las expresiones lingüísticas, problemas vinculados con la fuerza de las expresiones lingüísticas, y por último los problemas lógicos de los sistemas normativos. En lo que sigue, quiero destacar algunas cositas, algunas perlitas, por así decir, algunas cosas que dice Nino respecto de cada uno de estos problemas que captaron mi atención y que me gustaría compartir con usted. Sobre todo pensando que este texto, al menos en este capítulo, todavía está muy vigente, sirve mucho para la enseñanza. Em, Empiezo por el primer problema, el problema relacionado con el significado de las expresiones lingüísticas. Cuando Nino aborda esta cuestión, su interés principal es presentar dos problemas muy conocidos que padecen los lenguajes naturales o ordinarios. Lenguaje natural suena raro, pero bueno, es lo que normalmente se usa. Eh, que son la ambigüedad y la vaguedad. No me voy a detener en estos dos problemas porque son bastante conocidos. Sí me quiero detener en la concepción general que Nino tiene sobre los lenguajes ordinarios o corrientes o naturales. Nino comienza el capítulo presentando su concepción que, siendo un poco esquemático, uno podría llamar convencionalista. Según esta concepción, el significado de las palabras de clase, que son las que nos importan sobre todo en el derecho, eh, está determinado por convenciones lingüísticas, es decir, por ciertas reglas consuetudinarias que nos dicen cómo tenemos que usar las palabras. Y de esto se deriva que para esta concepción, la convencionalista, nuestros conceptos son arbitrarios, en el sentido de que podríamos convenir usar otros que clasifiquen el mundo de otra manera. Y esta posición, como es conocido, se opone a otra que Nino denomina esencialista. Y otra vez, siendo muy esquemático, el esencialismo cree que el significado de las palabras de clase está determinado no por las convenciones lingüísticas, sino por la naturaleza de la cosa a la que las palabras refieren, o las cosas a las que las palabras refieren. Y por lo tanto, según esta posición, nuestros conceptos no son arbitrarios, sino que buscan capturar una cierta realidad, una cierta clasificación que está en la naturaleza. Nino casi ni argumenta en contra del esencialismo, sino que asume casi por default el convencionalismo, y es, si se quiere, el punto de partida del capítulo. Y en esto muy influido por Genaro Carrió, que presenta las cosas de manera muy similar. Y uno podría pensar, es bastante comprensible que sea así, porque en la época en la que Nino se formó, e incluso en la que escribió este manual, el convencionalismo era la posición indiscutiblemente dominante en la filosofía analítica, que todavía estaba muy marcada por una fuerte inclinación antimetafísica. Sin embargo, hoy en día el convencionalismo es objeto de un debate dentro de la propia tradición analítica, especialmente a partir de la irrupción de la llamada teoría causal de la referencia, que promovieron autores primero Kripke y luego Putnam. Por eso, si alguien tuviera que emprender la tarea de actualizar este manual, creo que sería importante dar cuenta de esta discusión, no solo por su interés filosófico, sino que además tiene un impacto
concreto en el ámbito de la interpretación jurídica. Para ilustrar este impacto, voy a mencionar un fallo bastante conocido, dictado por la Corte Suprema de los Estados Unidos, que es el fallo Nix versus Heden. El caso es el siguiente. Resulta que en Nueva York regía una ley tarifaria que establecía un impuesto a la importación de verduras, pero declaraba exentas a las frutas. Y un día, el recaudador de impuestos del puerto de Nueva York, Heden, se le ocurrió aplicarle ese impuesto a una empresa, que era la empresa John Nix y compañía, por haber importado tomates. El caso se judicializó hasta que llegó a la Corte Suprema, que decide darle la razón al recaudador, es decir, ratificar la aplicación del impuesto, sobre la base del siguiente argumento, y cito a la Corte. Es cierto que botánicamente hablando los tomates son el fruto de una vid, al igual que los pepinos, las calabazas, los frijoles, los guisantes, pero en el lenguaje común de la gente, sean vendedores o consumidores, todos ellos son verduras, que normalmente se sirven durante la cena, con o después de la sopa, el pescado o las carnes, que constituyen el plato principal y no como las frutas en general que se sirven como postre. Puse ahí las caras de Charles Darwin y de Gregor Mendel mirando fijo sin poder creer este argumento, no pudiendo entender lo que está pasando. Pero volviendo a lo que a nosotros nos concierne, el motivo por el cual la Corte considera que los tomates son verduras y no frutas parece basarse en un compromiso con una concepción convencionalista. Lo que importa no es cómo son los tomates, sino el modo en que la gente usa la palabra tomate. Cabe agregar que el legislador no había definido la cuestión, entonces, si no, el caso hubiera sido otro, ¿no? Ahora bien, si el argumento de la Corte les resulta sospechoso, eso es reflejo de algún tipo de incomodidad con el convencionalismo. Y esto no necesariamente significa que debemos volvernos esencialistas, pero sí que, al menos dentro de la filosofía analítica, el convencionalismo ya no se puede o no es asumido por default, como ocurría en aquella época, en la época de Nino, sino que hoy en día se le exigiría algún tipo de fundamentación adicional. Por ejemplo, Jorge Rodríguez, en su reciente teoría analítica del derecho, aborda esta cuestión directamente. Paso al segundo problema, problemas vinculados con la fuerza de las expresiones lingüísticas, que es un problema que Nino señala muy brevemente y que ha pasado desapercibido por debajo del radar. Y el motivo por el cual, cuando hablamos de la fuerza de las expresiones lingüísticas, saben, estamos hablando de el uso o la función del lenguaje jurídico, ¿no? Y el motivo por el que se le ha prestado poca atención parece ser bastante claro. En general, no tenemos duda acerca de la fuerza o el uso de las oraciones que aparecen, por ejemplo, en un código. Sabemos perfectamente que una oración como el artículo 79 del Código Penal argentino, que dice, se aplicará prisión de 8 a 25 años al que matare a otro, lo que está haciendo es prescribiendo y no haciendo una predicción, aun cuando la forma gramatical parece sugerir lo contrario, ¿no? Y lo sabemos porque manejamos algunas reglas pragmáticas que nos dicen que si esa oración es dicha por un legislador en el marco de un código, lo tenemos que entender como prescripción y no como una predicción, ¿no? Aunque más allá de cómo esté expresado. Sin embargo, dice Nino, y acá viene algo que me pareció bien interesante, hay algunas expresiones lingüísticas que figuran en los códigos y que sí generan dudas o debates, y que es importante atenderlas porque, de nuevo, pueden tener efectos nada despreciables en la interpretación jurídica. Y Nino se está refiriendo a los títulos y subtítulos que están en los códigos, que, como sabemos, suelen indicar cuál es el bien jurídico que ese conjunto de normas pretende proteger. Nino señala con razón que los juristas discuten, por ejemplo, si los títulos o subtítulos deben entenderse como meras clasificaciones, ya sea reales o estipulativas, o si por el contrario hay que entenderlas como prescripciones, es decir, como indicaciones sobre cómo deben ser leídas
leídos los artículos agrupados bajo el alcance de esa clasificación o de ese título. Les traigo un ejemplo que me pasó un amigo mío argentino, Germán Blanco, que por suerte para mí sabe derecho. Entonces me puede proveer un ejemplo. Y el ejemplo es el siguiente. El artículo 165 del Código Penal argentino regula el homicidio en ocasión de robo en los siguientes términos. Dice, se impondrá prisión de 10 a 25 años si con motivo o ocasión de robo resultare un homicidio. Ahora bien, este artículo está clasificado no dentro de los delitos contra la vida, sino dentro de los delitos contra la propiedad. Y este no es un detalle menor, porque si entendemos que el bien jurídico que pretende proteger ese artículo es la propiedad, entonces tenemos un argumento para sostener que cuando el robo queda en grado de tentativa, aunque haya homicidio, por ejemplo, lo matan pero se van corriendo y no terminan robando, debería aplicársele una pena menor, es decir, la correspondiente al grado de tentativa. En este caso, una pena que iría de 5 a 16 años, mucho menor que si fuera por homicidio simple. Este argumento, esta posibilidad de aplicarle la tentativa por la tentativa de robo también al homicidio en ocasión de robo, no existiría si este artículo estuviera clasificado dentro de los delitos contra la vida. Y en efecto, los penalistas discuten sobre esto, ¿no? Este punto señalado por Nino relacionado con la fuerza de ciertas expresiones que están en los códigos, los títulos y los subtítulos, fue muy poco atendido por la teoría general del derecho y me parece que debe ser rescatado porque en efecto los juristas discuten sobre esto y tiene consecuencias importantes desde el punto de vista jurídico. De ahí que haya captado mi atención. El último aspecto que me llamó la atención del capítulo es el siguiente, es un tercer problema, o el tercer problema que plantea Nino, suele ser englobado bajo el nombre de problemas lógicos de los sistemas normativos y abarca lo que seguramente ya conocen, las contradicciones, las lagunas, las redundancias normativas. Y en esto Nino sigue el análisis que con mucho rigor hicieron al Churrón y Bulligin en sistemas normativos. No, acá no hay, por así decir, nada nuevo. Sin embargo, en una parte, Nino también introduce un problema que, por lo que yo recuerdo, no aparece mencionado en sistemas normativos, y es algo que él denomina contradicciones axiológicas, y que está evidentemente inspirado en el concepto metateórico de laguna axiológica, que sí está en sistemas normativos. Hay una contradicción axiológica, dice Nino, y lo cito, cuando la solución que el sistema jurídico atribuye a un caso indica, según ciertas pautas valorativas, que otro caso debería tener una solución diferente que la que de hecho tiene. ¿Qué quiere decir con esta frase que es un poco rebuscada? Las contradicciones axiológicas para Nino son algo distinto de las contradicciones normativas clásicas o las antinomias, se parece mucho a lo que, por ejemplo, McCormick llamaría incoherencia. Para ilustrar este problema, Nino pone el siguiente ejemplo. El artículo compara dos artículos, ¿no? Está, por un lado, el artículo 45 del Código Penal argentino, vigente en ese momento, que prescribía que el instigador de un delito cometido o en grado de tentativa debía recibir la misma pena que el autor material del delito. Pero por el otro lado, el artículo 209 de ese mismo código prescribía que el instigador de un delito no cometido ni intentado debe recibir una pena de 2 a 6 años por el mero hecho de instigar, no importa si se cometió o no, por el mero hecho de instigar. Esta regulación, estos dos artículos, daba lugar a algunas consecuencias prácticas contraintuitivas en relación con ciertos delitos que tenían una pena baja, como por ejemplo el hurto o la injuria. Porque según estas disposiciones, el instigador de un delito, por ejemplo de hurto, que no fuera cometido ni intentado,
tendría que recibir una pena mayor por el artículo 209 que el instigador del mismo delito cuando sí se hubiera cometido o tentado, dado que ese delito tiene una pena baja. Cuando se comete el delito, la pena para el instigador es menor que si no se comete. Y esto tiene algo de absurdo, a eso apunta, ¿no? A eso apunta la idea de contradicciones valorativas, una especie de incoherencia en los fundamentos de cada una de las disposiciones. El motivo por el que me llamó la atención la introducción por parte de Nino de este concepto metateórico, el de contradicción axiológica, es más que nada de índole cronológica. Lo dice muy brevemente, hay mucho que uno podría agregar. Eh, lo que me sorprende es que Nino haya planteado esta idea en el 73, que es cuando se edita este libro, porque una elucidación similar, aunque de tipo informal, recién aparece en 1978 con el libro de Neil McCormick, Legal Reasoning and Legal Theory. Y es más, es decir, Nino planteaba algo muy similar a lo que plantea McCormick 5 años antes. Eso fue lo que me sorprendió. Y hasta el día de hoy se viene trabajando en esta idea. Por ejemplo, recientemente Juan Pablo Alonso ofreció una elucidación de tipo formal en torno a esta misma idea, y precisamente siguiendo el programa del Churrón y Buligin. Eh, Eso me llamó la atención, que lo iniciático, por así decirlo. Un Bueno, par de minutos, sí. esto ya eran las tres cositas que tenía para decir. Así que bueno, gracias por la atención y de nuevo gracias por la invitación. Espectacular. Muchas gracias, Fede. A ver cómo hago para regresar a una. Ahí estamos. Bueno, me parece que podríamos hacer un pequeño periodo de preguntas. Podemos hacer, pienso, 3 preguntas consecutivas o comentarios. Sugeriría, por empatía, que fueran brevemente formulados para que todas las personas se pueda formular con brevedad o participar más personas. Y aclaren si son para todos los participantes, ¿verdad? Si son para Federico, Marcia y Miguel, para uno, una o para varios, etcétera. Entonces, adelante, pueden levantar la mano virtual. Si, no sé si don Sebastián tendrá alguna pregunta para romper el hielo. Arquímedes, adelante, por favor. Buenas tardes. En principio, gracias. Soy profesor, estoy junto a la profesora Drusianich, somos de Corrientes, Argentina, y nos compartieron esta posibilidad y para nosotros es riquísimo. Trabajamos mucho con Nino sería un poco para ambos, para la doctora Marcia y para el doctor Federico. Esto de la validez de la ley y la relación con el trabajo, en concreto, pensar la validez de la ley, pero en relación con la ley de autoamnistía o el decreto que pretendieron los militares. Algunas reflexiones al respecto, digo, el rol del abogado en concreto en la protección de la democracia, un poco quizás lo que la teoría permite, por ejemplo, se me ocurre la esfera de lo indecidible o el coto vedado, este tipo de aporte que hacen los teóricos a la protección de la democracia. Bueno, Nino se podría ver directamente frente a este avance de la dictadura de autoamnistiarse de los crímenes cometidos antes de pasar a la etapa democrática. Una breve reflexión, si es posible, al respecto. ¿Quién desea responder? Marcia, eh, primero y luego Fede, si les parece. Bueno, muchas gracias por su pregunta, parece bastante válida, sobre todo por el difícil contexto que sé que en algún momento Latinoamérica vivió. Bueno, nosotros acá en Honduras no fuimos la excepción, ¿verdad?
de vivir esa clase de regímenes totalitarios, dictatoriales, ¿no? Militares. Y bueno, respecto a eso, yo podría comentar que, por ejemplo, Nino habló en algún momento sobre cuál podría ser el rol, sobre todo de los jueces por la democracia. Para Nino, pues los jueces tienen este mal, tal vez mal no, ¿verdad? Sino más bien este problema, ¿sí? Tienen este problema y es que a pesar de que no son representantes elegidos por vías democráticas, aún así tienen que decidir sobre cuestiones políticas. A pesar de que no han sido electos de la misma forma en como lo ha sido, por ejemplo, un órgano ejecutivo o un órgano legislativo. Pues en ese sentido, pues él hace una reflexión bastante interesante sobre, bueno, pero entonces, ¿qué otra cosa pueden hacer los jueces, no? O sea, si no es de esta forma, si no es tratando de bachear este lenguaje poco claro, ¿no? Que ha dejado el legislador, lo cual asume un importante rol en el contexto planteado. En ese sentido, pues yo podría decir de que sobre todo sería adherirnos a una serie de principios, ¿no? A una serie de prácticas que como jueces estamos, bueno, los jueces deberían estar, mejor dicho, en la obligación de respetar. Y esto va más allá de lo que pueda decir algún texto positivo, puesto que, bueno, de conformidad al paradigma que nos regaló la edad contemporánea, ¿no? Los jueces están en esa posición de garante, incluso por encima de los demás poderes, de garantizar los derechos. Entonces, esa tiene que ser la base por encima del texto positivo, eso es lo que puedo responder. Gracias, gracias. Estaba tratando de recordar qué dice Nino sobre. Recuerdo que tiene esos textos sobre la. En el libro La validez del derecho, sobre la validez de las normas de facto, que sobre todo se usa mucho en la enseñanza también del derecho. Em, Nino, la cuestión acerca de la fuerza obligatoria, de la normatividad de las normas jurídicas, sobre todo en sus última obra, pero también está en La validez del derecho, que es uno de sus, recoge varios de sus trabajos iniciáticos. Él resuelve la cuestión sobre la base de su teoría de la democracia, fundamentalmente, entendiendo la democracia como el mejor sucedáneo del discurso moral. Entonces, lo que uno se tiene que preguntar cuando recibe, como aplicador del derecho, recibe una norma positiva, jurídica, primero sobre su fuente de origen, si tiene un origen democrático o no. Si tiene un origen democrático, eso tiene normatividad y entonces uno debería ser deferente con eso, sin haciendo caso omiso, si se quiere, al contenido, ¿no? Al menos jueces y juezas. Eh, Y cuando no tiene un origen democrático, ahí la cuestión cambia. Entonces ahí lo que importa sí es evaluar el contenido, si es justo o es injusto. En este caso, en el caso de la autoamnistía o algunas normas de gobiernos de facto, de facto no cumple ya el primer requisito de origen democrático, entonces ya no tiene de normatividad, tengo que evaluar el contenido en sí mismo, y en este caso, si consideramos que además el contenido es injusto, no tengo ninguna obligación de obedecerlo, ¿no? Entonces, directamente no debo aplicarlo. Ese sería, por lo que recuerdo, el modo en que resolvería Nino la cuestión. Trata de combinar la Muchísimas autoridad gracias. con el contenido, ¿no? Excelente, gracias. ¿Alguna otra consulta? Yo tenía un par de preguntas para hacer, dos o tres. Eh, a la profesora Marcia le quería preguntar qué pensás, digamos, cómo pensás que Nino enfrentaría la siguiente cuestión. Él entiende, digamos, que los principios que justifican la autoridad del Estado
son los que vos mencionaste, ¿verdad? Y estos implican específicamente el de autonomía de las personas, conllevan que un Estado no puede llevar una forma de paternalismo perfeccionista, sino solo protector. ¿Mm? Pero también considera en otros puntos y reconoce que la democracia específicamente, para que la democracia cumpla se realice, han de cumplirse ciertas precondiciones sociales. Esto tal vez no está en el texto en cuestión, pero lo agrego, digamos, igual podemos asumirlo como algo. Hay que cumplir ciertas precondiciones sociales para que la democracia funcione. Uno podría decir que, esto ya no lo dice Nino, lo digo yo, que dentro de esas precondiciones hay precondiciones de comportamiento, comportamentales. Las personas deberían comportarse de ciertas formas para poder vivir en democracia. ¿No te parece? A ver si te parece a vos que hay una tensión. A mí me parece que, a ver qué pensás, que esto sería, digamos, si asumimos esto, entonces para la democracia ahí se presupone una cierta concepción del Estado perfeccionista, porque pide que hay que regular ciertas formas, hay ciertas formas de vida que no es deseable que los ciudadanos lleven, aquellas que no son propicias para una vida democrática. Y esto no es protector, ¿verdad? Sería en cierto sentido perfeccionista. No sé qué te parece a vos, ¿te parece que más bien va por otra categoría? ¿Cómo lo verías? Wow, me parece una pregunta muy interesante. Me gustó mucho. Bueno, em, me parece a mí, si tengo que responder desde Nino, que él claramente rechazaría, ¿no? Ver al paternalismo perfeccionista como, bueno, que esa clase de conductas que a lo mejor puede tener una persona, ¿no? Y que pueden ser lesivas por la democracia. O sea, me parece a mí que Nino podría, podría rechazar aún así el paternalismo perfeccionista. Y más bien él podría abrazar, según lo que he podido leer, el paternalismo protector siempre en la medida de que esto se pueda justificar, o sea, de qué es lo que estoy hablando, perdón, no estaba hablando, sino de que una persona, si bien según el principio de autonomía, puede ser un agente de sus propias decisiones, pues también es cierto de que pues, hay ciertos bienes, bueno, la libertad de expresión, o sea, que me parece que de todos los derechos humanos es el más importante en lo que es el rol de la democracia. Entonces ahí, al menos desde la perspectiva de derechos humanos, y algo que pude ver también de parte de Nino, porque hizo también un análisis sobre esto, podemos aplicar incluso una proporcionalidad, partiendo siempre desde el principio protector, no necesariamente del perfeccionismo, porque no, bueno, Nino, al menos Nino piensa, no, no vamos a imponerle no le vamos a imponer un modelo a la persona de cómo tiene que comportarse respecto a la democracia. En ese sentido, pues podemos partir siempre del principio protector para realizar esta proporcionalidad de coerción que puede realizar el Estado sobre esta conducta, ¿no? Por ejemplo, si existe alguna finalidad legítima, ¿sí? Si podemos decir que es proporcional en sentido estricto que el Estado tome una medida restrictiva hasta este acto que puede lesionar la democracia, y si no, pues podemos irnos también por la parte de las medidas reafirmativas o de las medidas positivas, que son las que menciona Nino, que pueden ser mediante las políticas, que pueden ser mediante la educación, sin que esto se entienda en sí mismo, al menos Nino no lo entiende en sí mismo, como una imposición del paternalismo perfeccionista. Gracias, Marcio. Miguel, yo te quería preguntar un punto, digamos, porque vas mencionando que hay lo que decís, un abandono, entiendo yo, de un positivismo más como en bloque, ¿verdad? Digamos, como de todo, o de más tradicional, no lo sé cómo lo analizás, pero sí sucede y parece ser que parece ser que Nino siempre insistió de que él seguía siendo
conceptualmente o identificatoriamente positivista. Él seguía diciendo que para identificar el derecho de un país no necesitábamos hacer, podíamos ser positivistas. ¿Te parece que esto cierra? ¿Cómo ves que esto cierra? En esta evolución que yo también veo, o sea, yo comparto, veo que tu reconstrucción fue muy pertinente en este sentido, pero ¿cómo ves que cierra todo una posición de este tipo? Gracias, Alejandro. Sí, digamos, en esto nunca hay blanco y negro, ¿verdad? Y mucho menos en el desarrollo de un pensamiento como el de Carlos Santiago Nin. Y por eso yo hice una puntualización en relación con el debate, ¿verdad? Que él, digamos, en ese contexto de ese momento, por decirlo así, le baja la importancia entre naturalismo y positivismo, porque al final en la práctica podemos ponernos absolutamente teóricos, ¿verdad? Y hacer una distinción desde esa perspectiva, pero en la práctica lo que realmente se da, y no dudo que Carlos Santiago Nino se vio enfrentado a eso en el contexto sociopolítico que le tocó vivir, en la práctica, a veces usted se pone muy positivista y uso, ¿verdad?, la palabra muy en genérico, y a veces, digamos, depende de la circunstancia, usted se mueve, ¿verdad?, hacia interpretaciones de tipo naturalista o viceversa, dependiendo del interés específico en el que usted se encuentre. Eso es un tema muy importante, creo yo, en nuestro contexto. Por eso señalé a las jurisdicciones constitucionales, porque al final y al cabo, las interpretaciones que finalmente deciden un caso específico, pues pasan por esa, digamos, telón de fondo ideológico que usted pueda tener, no solo respecto a las perspectivas propiamente jurídicas, sino, digamos, incluso en relación a su perspectiva política. Entonces, atendiendo a lo que vos comentás, y no, tal vez no quise expresar que hubiese una separación tajante, yo lo que veo es a un Nino, digámoslo así, abriendo la puerta, ¿verdad?, para ciertas interpretaciones más amplia, pero eso no está en el texto. Y es, digamos, uno se lo imagina en función del contexto sociopolítico que él está viviendo y en donde necesita resolver algo que una interpretación estrictamente positivista, no te lo va a resolver porque te genera, digamos, inconsistencias para tratar de avanzar, digamos, en el contexto en el que él está, de la defensa de los derechos humanos, todo lo que tiene que ver con el proceso que vive Argentina en ese momento, ¿verdad? Entonces, en resumen, yo veo un Nino, digamos, si hay una evolución, ¿verdad? Pero él, digamos, no, efectivamente, no se niega absolutamente a esa otra perspectiva, porque yo creo que ni él ni ninguno de nosotros, nos vamos a poner tan puristas, porque va a depender de los contextos en los que nosotros nos desarrollamos, ¿verdad? Y hablo de eso ya en el plano meramente práctico. Si yo voy a defender una persona que desde mi punto de vista se le han violentado los derechos humanos, pues probablemente me muevo más a interpretaciones más genéricas y por ende, digamos, me muevo más hacia a ese naturalismo que el positivismo, digamos, critica tanto. Entonces, yo lo plantaría de esa forma, Alejandro. Perfecto, gracias. Gracias, Miguel. Leo una pregunta que le hacen a Federico.
¿Cómo concluyó Nino la cuestión? Entiendo que esas contradicciones, es decir, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se enfrentan esas contradicciones axiológicas? Eso es lo que interpreto de la lectura. Y Gerardo, si querés de una, hace tu participación y sería la última. Muchas gracias. ¿Me pueden escuchar? Excelente. Mi pregunta va dirigida a Federico de Facio. Me llamó la atención acerca de los problemas relativos al significado de las expresiones lingüísticas, que mencionaste que Nino asume una concepción convencionalista. En ese sentido, me gustaría preguntar acerca de las consecuencias en el marco de la interpretación jurídica que esto puede tener. ¿Esto acaso significa que Nino tiene una predisposición, digamos, a la interpretación según el sentido corriente de los términos? Y si este es el caso, ¿acaso esto puede tener colisiones o conflictos con otros tipos de interpretación? Eh, bueno, Bueno, gracias por las preguntas. Sobre la primera, sobre modos de resolver esas contradicciones axiológicas, Nino no dice nada, solamente dice que hay un problema. De hecho, no ofrece, en ese capítulo presenta los problemas, pero no da soluciones. Eh, Intuyo que él es un poco escéptico sobre la posibilidad de dar soluciones. Supongo que para él sería más bien una cuestión de moral aplicada, por así decir. Quizás sí lo podemos leer a la luz de lo que mencionaba anteriormente, que es su teoría más tardía y su concepción de la democracia. Supongo que si siendo coherente con esa concepción de la democracia, si un juez o una jueza se encontrara con esas normas que son incoherentes, pero no necesariamente contradictorias, bueno, debería ser diferente, ¿no? Si tienen un origen democrático. La última obra de Nino apunta hacia esa dirección. En esta obra eh, no da respuestas sobre soluciones y yo sospecho que él es escéptico sobre la posibilidad de dar respuestas jurídicas o técnicamente jurídicas para resolver estas cosas. Sobre lo que mencionaba Gerardo, bueno, el ejemplo que puse mostraba la posibilidad de que haya consecuencias jurídicas o consecuencias interpretativas distintas de asumirse el convencionalismo o no. Y por supuesto, la idea convencionalista, que es la que asume Nino, es exactamente el modo, el significado, la fuente del significado es el uso corriente, las reglas de uso consuetudinarias que tiene la sociedad. Eh, lo que me llama, lo que me llamaba la atención es que es algo que me llama la atención de Carrió, es como lo mainstream que era eso, en esa época, y lo discutido que está hoy, ¿no? En esa época, un filósofo analítico sostenía eso, era la concepción del lenguaje principal, muy influida obviamente por Frege, por Russell, por Carnap. eh, de hecho, ahí cita Carnap varias veces, pero también en el fondo, y esto tiene que ver con aquel modo de hacer filosofía analítica, bastante distinto del modo en que se hace hoy, es la sospecha es la actitud antimetafísica, que eso está en Nino, eso está en Nino. Eh, Nino no podría ser esencialista porque básicamente cree que la pregunta acerca de la esencia de las cosas es un pseudo problema. Es algo que él no puede contestar. Por eso él termina siendo convencionalista. Los únicos significados en los que trabaja es los significados corrientes. Esto ha cambiado mucho. La concepción de filosofía del lenguaje y la actitud antimetafísica o a favor de la metafísica va muy de la mano. Hoy en día la filosofía analítica hace mucha metafísica muy buena, eh, y prácticamente ha abandonado la antimetafísica. Entonces, por eso decía, era muy natural sostener eso en esa época, no solo porque la concepción del lenguaje mainstream de la filosofía analítica, sino porque aún seguía el coletazo antimetafísico si se quiere, del círculo de Viena. Bueno,
Me pide el profesor Chavarría de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras que le gustaría hacer una pregunta de cierre. Entonces le voy a habilitar de forma extraordinaria y Bueno, muchas excepcional. gracias, estimado profesor Alejandro Guevara Arroyo. Eh, que, Quería omitir una pregunta, pero escuchándolo me resultó imposible porque iba dirigida para Federico. Quiero hacerle una pregunta a Federico. Eh, Vos sabés, Federico, tengo una relación amor-odio con la propuesta de Nino, ¿verdad? Y creo que hemos sido predominantemente eh, optimistas respecto de su propuesta, pero justamente por una cosa que me molesta mucho de la posición de Nino, yo quisiera saber qué pensás, es ese punto de partida convencionalista, ¿verdad? Pero luego en ese mismo libro, en la parte de la ciencia del derecho, es muchísimo más optimista con respecto a que podamos brindar una ciencia del derecho que no sea tan ingenua como la dogmática tradicional, pero bastante más sustancial epistemológicamente de lo que podría sostener un Guastini, por ejemplo, o de lo que podría sostener, no sé, el mismo Bulligin, por ejemplo, ¿no? Y yo me parece que esa es una tensión que nunca resolvió Nino y que no puede resolverse. En mi opinión, la propuesta de Nino no es inviable, en mi opinión, ¿verdad? Le he dado mil vueltas a eso y para mí no va. Y por otro lado, me parece una desgracia también los actuales, porque si bien recupera una noción metafísica, pero me parece que no da en el tiro tampoco, porque recuperar, digamos, una reflexión metafísica más sólida, me parece a mí que es desviar la cuestión, porque en realidad cuando estamos haciendo teoría del derecho, lo que nos interesaría mejor sería sistematizar los criterios y no hace falta asumir, digamos, un esencialismo o una posición más densa en materia, digamos, nociológica, ¿no? Entonces, yo creo que esta última posición, aunque uno la puede criticar muchísimo, ¿sí? Me parece, yo creo que apuntaste perfecto, ¿verdad? Realmente me pareció muy pobre, digamos, la presentación de Knino en respecto del convencionalismo. Vos la has explicado en términos de su contexto, me pareció que muy bien, pero es, en mi opinión, completamente inviable a la luz de lo que él quiere proponer en su parte de la ciencia del derecho, ¿no? Entonces, yo quería saber ¿qué pensás de esto? Si vos crees que esto es realmente así, vos mismo lo acabas de decir, o sea, de su parte de interpretación, él no brinda ningún lineamiento, pero luego lo vamos a ver, digamos, en estas posiciones un poco más epistemológicamente más optimistas, ¿no? Entonces yo quería saber qué pensabas sobre este particular. No recuerdo exactamente qué dice Nino sobre la ciencia del derecho, pero no recuerdo tan optimista como vos sugerís. Eh, de hecho, recuerdo que él dice algo así como que le llaman ciencia para ponerle un buen rótulo, hacen un uso emotivo de la palabra, pero él no cree que eso tenga el rigor científico. Por lo que recuerdo vagamente, hace mucho que no leo ese capítulo. Eh, pero de todos modos, Nino no cree Nino no es un escéptico en la interpretación. Él presenta algunos problemas, pero en eso no quiere decir que no haya significados obvios y que no haya la posibilidad de que no existan conflictos normativos o lagunas o que no se puedan resolver. De hecho, por ejemplo, él dice, bueno, ante los conflictos, ante las antinomias, las clásicas antinomias, los criterios lex posterior y lex superior a veces resuelven. No es totalmente escéptico. Entonces, podría sostener algo así como, digamos, no es que él prescinde de una teoría acerca del conocimiento del derecho, eso es compatible con conocer al menos parcialmente lo que se puede del derecho. Pero sí. Sí, yo coincido con lo que vos decís, que en la parte de reconstruir las teorías jurídicas, ¿no? O los criterios de la práctica, pero me gustaría centrarme en las teorías jurídicas, que es algo que me interesa. Eh, sí, que hay algo insuficiente en las propuestas sobre los enunciados jurídicos tradicionales, la de Kelsen o el modelo axiomático de Alchurno-Bullinger, que ellos creen que las teorías jurídicas están compuestas por proposiciones normativas, ¿no? Y es obvio que las teorías jurídicas están
compuestas por más cosas. Entre otras cosas, obviamente, elucidaciones, definiciones, asunciones metafísicas. Entonces, como por ejemplo, no sé, cuando los penalistas discuten sobre qué es un arma, están haciendo filosofía, digamos, están discutiendo en este caso sobre una clase institucional o algo por el estilo. Entonces, algo interesante es reconstruir las teorías, ver qué elementos tienen, obviamente que tienen proposiciones normativas, pero ver también qué asunciones ontológicas tienen. eh, y obviamente para reconstruirla uno no tiene que asumir esa concepción ontológica. Y un trabajo útil sería separar lo que son proposiciones normativas de lo que son asunciones conceptuales y ontológicas de fondo y asunciones morales de fondo, ¿no? Que también forman parte de las teorías jurídicas, ¿no? Eh, eso simplemente quería decir. No sé si es una digresión que son cosas que me interesan a mí, pero que me disparó lo que vos comentabas. Gracias, gracias, Federico. Eh, bueno, el espacio de la Asociación eh, de Filosofía Costarricense en Filosofía del Derecho y Filosofía Práctica es un espacio abierto. Realizamos eventos de diversa índole. Pueden buscarnos en redes, pueden seguirnos el- en el YouTube también, donde hemos subido muchos de nuestros eventos. En Costa Rica, en la Facultad de Derecho hay una biblioteca, hay un espacio con una biblioteca, amablemente, digamos, o gracias a un convenio con la facultad que permite este insumo, digamos, para las personas que les interesa una biblioteca especializada en filosofía del derecho, que este insumo pueden acercarse a las personas a consultarlo. Eh, y la, Les insto en ese sentido a que si este espacio resulta de su interés, nos escriban con toda confianza. Les reitero que es un espacio muy abierto, muy horizontal, dirigido fundamentalmente a que pensemos juntas y juntos. Asimismo, un compañero, un asistente, nos escribió una duda todavía una pregunta todavía en los comentarios. Le insto a que nos escriba al correo y yo se la reenvío a los expositores y de esa forma que haya todavía alguna posibilidad de intercambio provechoso intelectualmente. Dicho esto, por esta sesión, por esta noche, podemos dar por concluida la sesión. Les agradezco mucho a todas y todos los que se conectaron, a los profesores que están aquí presentes, a las personas que expusieron, al profesor Sebastián, la profesora Carolina y a otras personas que se han ido, al profesor Omar Ívalo Alves, que veo allá abajo en mi pantalla, entre otras amigas y amigos de toda la región que hoy se conectaron. Entonces, nada, eso, muchísimas gracias, aplausos a todos y nos estaremos viendo en algún próximo encuentro para seguir pensando. Buenas noches. Hasta Buenas luego. noches, gracias. Buenas noches.